Claudio. Sí, sí. President! Nice to meet you. It's a very big pleasure to know you. It's an honor for me. Thank you for the work for me. Oh, no. I'm very happy. You are very generous with me. Thank you very much. It's a very big pleasure. You are doing a great job. Thank you. MAGA, make Argentina great again. Make Argentina Great Again, ese era el encuentro en la CIPAC a principios de año entre Milei y Donald Trump. Sonaba YMCA de fondo, que es el tema con el que Trump suele cerrar sus participaciones, sus actos. De hecho, Milei, si van a ver las historias que está subiendo a Instagram, está subiendo todas con esta misma música. Un momento donde habla un poco también de qué significa Trump para Milei, ¿no? Casi un fan. Milei, creo que hay una búsqueda ahí. Milei, y ahora vamos un poco a la repercusión en el gobierno, pero digo, Milei con Estados Unidos tiene una cosa particular, un dato que yo siempre digo para tener clara la vara. Cuando Milei hace derribar en el 2018 todo el departamento para que entre los 5 perros clonados, lo único que deja en pie es, imagínense, un loft de 100 metros desierto, y lo único que queda en pie es un cuadro de Ronald Reagan. Desde entonces, digo, Milei tiene algo con Estados Unidos. Rothbard, el fundador del anarcocapitalismo, la gran inspiración para Milei, es estadounidense. De hecho, era alguien que quería mellar toda su carrera política. Rothbard la hace queriendo mellar adentro del Partido Republicano. Entonces hay algo ahí también. Y bueno, desde entonces lo sigue. Hoy Ariel Pinus, vamos a darle el crédito, me pasó un gran carpetazo de Milei en el año 2017, ya está girando en las redes, donde criticaba a Donald Trump en Twitter, una cosa muy llamativa que yo no lo tenía registrado, que decía Milei en el 2017. En aquel momento marchaba con la CGT, por ejemplo. Bueno, Gerardo Milei. claro, exactamente, cuando lo llevaba a la marcha de Moyano, ¿no? Claro. Que fue con Santiago Cunio. Claro, la marcha de eso fue principio de 2018, pero venía ya la relación desde antes. Exactamente, en el 17, entre otros insultos que le dedicaba a Milei, decía: es más probable que el mentiroso el indio Solari, out of context, se lleve bien con Trump que un libertario. Creer que Trump es liberal es de zurdo burro. Cambiaron las cosas. De hecho, ayer hubo un delegado exclusivo, y cuando digo exclusivo estuvo a 1 metro de Trump y Elon Musk, al nivel de la foto que le hace esta persona a Elon Musk y a Donald Trump hablando, casi definiendo el futuro de Estados Unidos. La toma después se recontra viraliza, y la toma después Elon Musk y la sube él, que fue la foto del festejo de Elon Musk con Donald Trump. ¿Se les ocurre quién puede haber sido el que fue ¿De la allá? provincia de Buenos Aires? De la provincia de Buenos Aires. Agustín Romo, exactamente. Agustín Romo. Que también se fotografió con el hijo de Bolsonaro, bueno, y otros popes de la nueva derecha que estuvo allá. Podemos ir hablando un rato. Yo les digo, un miedo que está dando vueltas, que lo ponen en boca de Santiago Caputo. Yo no sé si Caputo lo dice para tensionar o para hacer crecer más la figura de Milei, que, de nuevo, según estaría diciendo Caputo, la relación buena entre Trump y Milei tiene fecha de caducidad. 1 año le pone. ¿Por qué? De nuevo, ¿FMI? No, porque dice que Trump va a empezar a tener algún problema de cartel con Milei, en cuanto que Milei es el máximo líder de la libertad mundial, y una cosa de celos. Dice, pueden convivir un tiempo hasta que empiecen a disputarse el liderazgo internacional, que todo parece gracioso hasta que recordamos que estamos con 2 personas, más allá de esos líderes políticos, tienen su psicología especial. Así que yo no descartaría nada. Ayer ganó la UFC y perdió la NBA. ¿Viste quién estaba al lado de Elon Musk? ¿Quién estaba? Dana White, que es el presidente de la UFC. De hecho, Donald Trump iba a los eventos de UFC y entraba como si fuese una estrella de rock. Lo abrazaban, todos los de primera fila se le tiraban encima. Y la NBA había metido los 15 partidos el día anterior y había convocado a votar específicamente para ir a votar contra Trump. Mira, ayer terminó de morir la campaña del miedo, ¿no? Porque probó una vez más ser poco efectiva. Bueno, hay muchas repercusiones en el gobierno. Obviamente hay mucho, lo venimos desarrollando, tiene mucha expectativa simbólica, política, material. Trump es para la nueva derecha uno de los grandes referentes. Milei y otros líderes de la nueva derecha se ven reflejados en Trump, en el estilo, en hasta dónde lleva las peleas, con quiénes tiene las peleas. Esta idea de la casta es muy parecida a la pelea que tuvo Trump desde el 16 contra el establishment y
y los actores y la cultura, bueno, hay ahí una fuerte influencia. Insisto, no es solo una referencia política de estilo, sino una referencia cultural. Las dos grandes referencias son Trump y el Foro de Madrid de Vox. De ahí se nutre la nueva derecha todo el mundo. Bukele también está en el medio. Bueno, ahora nosotros de Argentina aportamos a Milei, obviamente, pero ayer es un dato significativo para el Libertad Avanza, sobre todo, ¿no? De que lo vienen siguiendo. Juan, muy buena Sí. información, muy buena información de Juan Luis González. Vamos a ir una tanda, la última, y cuando volvamos estamos con el conversatorio. Estamos con Alejandro Horowitz y con Diego Stulbach, analizando un poquitito el impacto mundial y nacional. Claramente podemos decir que la derecha radical, la ultraderecha, la nueva derecha, pongan el nombre que a ustedes les quede más cómodo, sale fortalecida con claridad luego del triunfo de Donald Trump en el día de ayer. Una tanda y ya volvemos, dale. Siempre soy con Daniel Tonietti. Somos Radio AM530. El momento de elegir energía renovable para tu empresa es ahora. En YPF Luz generamos energía eficiente y sustentable pensando en el futuro. Elegí hoy energía renovable. Hay luz al principio del camino. Conoce más en ypfluz.com. YPF, Energía Argentina. Ahora podés tener Movistar con todo, con Movistar Fibra, con celular y con Movistar TV. Todo junto te conviene más, porque con todo es mejor. Más información en www.movistar.com.ar. En el CUI tenés muchos idiomas para aprender. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos de 3 meses por Zoom. Inscripción abierta. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en www.cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. El dengue no espera, no, no, no. El dengue no espera, no, no, no. Elimina el agua, usa repelente. No dejes baldes ni cosas de más. El agua estancada, hay que eliminar. En San Martín nos ponemos al frente. El dengue no espera, no, En San Martín nos cuidamos en comunidad. Encontrá más info en sanmartin.gov.ar. San Martín, comunidad activa. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Tarjeta Soy Tigre cumple 10 años y lo queremos festejar con vos. Aprovechá los beneficios en los más de 500 comercios adheridos en todas las localidades de Tigre. Entra en www.soytigre.gov.ar y empezá a vivir la experiencia. Tigre, municipio. Siempre soy. 10ª temporada. Daniel Tonietti y equipo de 10 a 12 en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Siempre Soy te invita a pensar. El conversatorio de las mañanas. Daniel Tonietti, Diego Stulbach y Alejandro Horowitz
en un intercambio de pensamientos para entender múltiples realidades. El conversatorio de Siempre es Hoy. Una invitación a mover las neuronas. Honestamente, creo que este es el movimiento político más grande que ha existido en este país, tal vez en el mundo, y ahora alcanza un nuevo nivel de importancia, porque vamos a ayudar a nuestro país a sanar. Superamos obstáculos que nadie pensó que serían posibles. Es claro que hemos alcanzado el máximo logro político. Miren lo que ha pasado. ¿No es genial? Quiero agradecer al pueblo estadounidense por el extraordinario honor de ser elegido su presidente electo número 47 y su presidente número 45. President! Nice to meet you. This is very big pleasure to know you. It's an honor for me. Thank you for the work for me. I'm very happy. Make Argentina great again. ¡Viva la libertad, carajo! It's fun to stay at the Honestamente, creo que este es el movimiento. Siempre soy en un conversatorio junto a Alejandro Horowitz y a Diego Stulbach. No sé si me están escuchando bien, lo estamos haciendo vía remota. Sí, te estamos escuchando bien. Muy bien. Bueno, primero, buenos días, compañeros y compañeras. También vamos a tener ahí la participación de Roberto Varga y probablemente alguna llamada en medio de este conversatorio con un tema de actualidad, claramente, que nos atraviesa, que es el impacto de la elección en Estados Unidos. Buenos días, arrancamos con vos, Alejandro, te escuchamos, de lo general a lo particular. Arranquemos. Bueno, la victoria de Trump tiene sin ninguna duda la importancia de un giro político. ¿En qué sentido es un giro político? Pues bien, el tablero del reparto del poder cambia drásticamente. ¿En qué sentido? La guerra en Ucrania pasa a estar ya no en las declaraciones genéricas de apoyo, sino en las declaraciones precisas de que es preciso ir a la mesa de negociaciones. A nadie se le escapa que en este momento el ejército ruso está avanzando, a nadie se le escapa que la capacidad de defensa ucraniana es mucho más débil, a nadie se le escapa que la OTAN no está en condiciones, sin respaldo norteamericano, de sostenerse allí. Esto es un cambio en las relaciones de poder, es una crisis de la OTAN y, en primer lugar, es una redefinición de las líneas de poder general en el mundo. A nadie se le escapa que Trump tiene toda la intención de poner barreras arancelarias. Las barreras estas tienen distinto calibre y distinta intensidad. Sin embargo, también es obvio que cuando vos ponés barreras arancelarias, del otro lado van a hacer lo propio. Las barreras arancelarias son instrumentos transitorios posibles para un pequeño rato de desconexión. Cuando vos insistís con esto, fracturás el mercado mundial y cuando estás planteando esto, estás diciendo que no tenés la capacidad de combatir a cielo abierto y no tenés la capacidad porque las inversiones norteamericanas no se hacen en territorio norteamericano, sino fundamentalmente en territorio chino. No son inversiones norteamericanas, son inversiones de norteamericanos que de ninguna manera coinciden con la política de Trump. A nadie se le debe escapar tampoco que la diferencia de aportes en la campaña de Kamala a la campaña de Trump nos hacen saber de qué lado están los money man. Y bien, esto es el comienzo de una redefinición. Pues bien, esta redefinición está a cielo abierto. Trump tiene una lógica de posibilidades si juega con Canadá y México como un bloque en convergencia.
y tiene otra lógica de posibilidades si juega al revés. Y Trump juega al revés. De modo que mi pronóstico para los Estados Unidos está lejos de resultar maravilloso. Bien, Diego. Bueno, estuve toda la noche intentando estar más o menos al tanto del asunto y no logré. La verdad que a pesar del esfuerzo de ver los canales de televisión y de escuchar las cosas que se decían, me topé con coberturas entre muy triviales o muy cuantitativas en respecto a los números, o con mapas de colores azules y rojos. Pero me pregunto, digamos, ¿qué podemos nosotros aprender de lo que ocurrió ayer, que en principio lo veo como una noticia pésima? Aclaro que lo veo como una noticia pésima no porque me hubiera gustado que gane el Partido Demócrata o Kamala Harris, que la verdad no me generan la más mínima simpatía en ninguno de los sentidos, sino porque la victoria de Trump es directamente una suerte de reivindicación de un brutalismo reaccionario que tiene ecos muy fuertes en varios lugares del mundo. Uno de ellos es Argentina. Una de las cosas que me resulta interesante de lo que está ocurriendo es la incapacidad de los gobiernos, tanto en Estados Unidos como en Argentina, de reelegir, que es una cosa que Tocatlián decía hace un rato en la conversación con vos, Daniel, ¿no? Es una suerte de inestabilidad que habría que pensar un poco, una imposibilidad de un modelo político, digamos así, capaz de ganar tiempo para durar 8 años. Es decir, una especie de situación de inestabilidad que no permite tampoco a quienes triunfan establecer una idea de dominio definitivo, ¿no? Se vota en buena medida en contra de. Pero lo que me parece más preocupante es la descomposición final de lo que hemos llamado el progresismo. Cuando digo descomposición final no quiero decir que no siga habiendo progresismo, quiero decir que la idea de que hay una forma cultural y política que hay que tolerar a pesar de todas sus incapacidades porque permite evitar que gane la derecha, en Argentina o en Estados Unidos se ha mostrado absolutamente incapaz de sostener un mínimo de dignidad política. Es decir, es un instrumento que no sirve para nada. O sea, la idea esta de que hay que tolerarlo todo porque si lo toleramos todo es posible frenar a lo peor de lo peor, no solamente nos convierte a nosotros a lo peor, sino que no frenamos lo que se supone que hay que frenar, si es que los demócratas entran en una lógica de progresismo que me parece infinitamente discutible. Y por último, lo que me llama mucho la atención es la agenda invertida o negativa sobre los tópicos de la igualdad. Es decir, la consagración de la idea de que la idea de la libertad permite liquidar e invertir totalmente los temas de la igualdad. Por ejemplo, el tema de los migrantes, que en Europa y Estados Unidos es fundamental, es utilizado de manera radical para producir formas de desigualitarismo absolutamente verticales que reivindican una dimensión individual de la política, de los pocos derechos que quizás un migrante que ya se ha legalizado en América, en Estados Unidos, y puede votar, por ejemplo, en contra de los nuevos migrantes que vienen a hacer peligrar su situación de trabajo, etcétera. Es decir, cómo ha triunfado la inversión de la lógica de la igualdad y cómo, lo voy a decir así, ¿no? El destino de un arraigo en la cultura, de un arraigo en ciertos mecanismos de inclusión, en ciertos mecanismos de igualdad elementales, hoy requieren una radicalidad política que ninguno de los sectores de la centroizquierda actualmente existentes son capaces. Bien, estamos analizando la noticia. Imaginábamos, o imaginaba yo, en realidad, que en el día de hoy, en la mañana, en el conversatorio, quizás no estaba definido quién iba a ser el próximo presidente, ¿no? Que iba a ser una elección mucho más ajustada. Creo ahí en la contundencia de la elección de Trump. Observo a la distancia y el diálogo que tuvimos con Juan Gabriel Tocatlián más temprano, hay un mensaje en sí mismo, ¿no? Trump ha ganado por primera vez en una elección que participa en la cantidad de votos populares, ha ganado de forma contundente en el colegio electoral, ha ganado de forma contundente y por una distancia clara en lo que serían los 7 estados claves, que habían generado mucha expectativa y que las encuestas y los pools de encuestas hablaban de mucha paridad, de que había una elección en algunos casos de diferencia de 0.1, 0.2%. No terminó verificando y Trump está ganando la elección, en una elección ajustada, pero por una diferencia de 4,5 puntos porcentuales frente a Kamala Harris. Ahí me parece que hay
un mensaje a tener en cuenta acerca de, no soy un conocedor, de cuáles son las expectativas que tiene la sociedad norteamericana, ¿no? Eso por un lado. Alejandro hablaba de la cuestión de la guerra en Europa, ¿no? La postura que va a tener Donald Trump se supone que va a ser diferente a la postura que ha tenido el gobierno de Biden, por lo que manifestó públicamente Donald Trump, ¿no? Que él está dispuesto a imponer una mesa de negociación entre la OTAN y Rusia. Y quería preguntarte, Alejandro, y ahora lo vamos a sumar a Roberto Varga también, en tu condición de economista también, y de periodista, que fuiste editor muchos años de la sección de economía del diario Clarín y conocedor de las relaciones económicas internacionales, ¿qué es lo que se viene con la economía de Trump? Que está proponiendo aranceles muy altos para la economía china, por un lado, ¿no? Con un programa de relocalización, que dicho sea paso es una de las razones por las cuales se reactivó fuertemente la economía mexicana, que nosotros venimos destacando con mucha fuerza todo lo que ha sucedido con el mercado interno mexicano. Muchas empresas de capitales norteamericanos se relocalizaron en México, pero también esos aranceles van a ser para el resto de las economías del mundo. ¿Qué impacto puede tener, Alejandro, ¿no? En términos económicos y sobre la Argentina? Porque un poco lo explicaba Juan Gabriel Tocatlián. Trump puede llegar a ser un aliado político, un aliado cultural y demás, pero quizás en términos económicos no termina beneficiando mucho a nuestro país. Alejandro. La pregunta es altamente pertinente. Cuando alguien pone barreras arancelarias importantes, invita a hacer lo propio en su contra al Estado que es afectado por las barreras arancelarias. La estructura, es decir, lo que estás lanzando es ni más ni menos que una guerra comercial. Y una guerra comercial es algo que no se ve en el mercado mundial desde 1930. Estamos hablando de las peores condiciones de crisis del mercado mundial y son políticas que nos hacen saber que avanzamos en dirección a una crisis sumamente profunda, como no hemos conocido después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, una crisis cuya última equivalencia política sería la crisis del 62 con los misiles en Cuba, donde vimos cómo estuvimos a 32 segundos de una conflagración atómica. Este fue el momento más duro de la crisis del periodo anterior. Este es el primer elemento. Avanzamos en dirección a una zona de alta peligrosidad política. No solo no estamos viendo un acuerdo de paz, no estamos viendo simplemente que Ucrania es el comienzo de la negociación razonable, sino estamos viendo las condiciones de ampliación de la zona de roce y conflicto, y estamos viendo un conflicto absolutamente nuevo, a saber, los inversores que viven en Estados Unidos pero invierten en China, ¿qué van a opinar de las barreras arancelarias? Porque Elon Musk es un hombre que juega en una cancha muy particular y determinada. Y en las otras canchas, ¿qué? Primer asunto. Segundo asunto, Estados Unidos no es México. Estados Unidos necesita, y para su propio mercado, para el valor de su propio mercado de trabajo, ampliar el mercado incluyendo a los mexicanos, porque esto le permite regular para la baja el costo salarial en los Estados Unidos. La idea de no incluir a México en esta ecuación... Y la migración. Y la inmigración es un segundo asunto de doble cara. La inmigración de mexicanos hacia los Estados Unidos. Porque que se desaceleró con el crecimiento de la economía mexicana. Por una parte, pero por la otra, si vos además del crecimiento de la economía mexicana, le sumás dificultades para el tránsito ilegal y le ponés una especie de obligación al gobierno mexicano de que el gobierno mexicano regule el tránsito
de centroamericanos y mexicanos hacia los Estados Unidos, eso también juega sobre la estructura de precio de la fuerza laboral en los Estados Unidos, que cuenta con esa llegada. Para que se entienda, la idea simplemente de que los mexicanos y salvadoreños y guatemaltecos y cubanos y nicaragüenses son simplemente algo así como mafiosos, malandras y mentalmente descompuestos, no solo es una idea racista de primera categoría, sino es una idea económicamente estúpida. En consecuencia, el problema es si esa política se materializa realmente, los niveles de conflictividad en los Estados Unidos se van a volver mucho más importantes de lo que estuvimos viendo por lo menos en los últimos 10 años. En consecuencia, lo que estamos viendo es que todo el tablero en su conjunto está siendo agitado fuertemente, que los términos que existían hace un rato no van a seguir existiendo y que la nueva dirección es una incógnita. Es muy difícil calcular en qué dirección esto se va a terminar inclinando. En principio yo diría que si yo estuviera sentado en el Comité Central del Partido Comunista Chino, diría que lo que necesito en este momento es un café y mirar y gracias. No hay ninguna duda para mí que para el Partido Comunista Chino la victoria de Trump, no digamos es una victoria propia, pero no le viene nada mal. Bien, Diego. No sé, me cuesta mucho en este momento pensar por arriba. Tengo toda la sensación y toda la atención a pensar por abajo. Estoy pensando en la condición de los inmigrantes indocumentados que en este momento están en Estados Unidos viendo las elecciones. Y no porque no hayan habido deportaciones con los demócratas, que hubieron y muchas. Fueron las más importantes de los últimos años. Exactamente. Lo que pasa es que en este momento... De hecho, el número de deportaciones... se incrementó. Obama superó a... Los demócratas superan a los republicanos. Claro, por eso digo, no estoy haciendo un discurso en favor de los demócratas, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo simplemente es que acá se legitimó electoralmente un discurso en contra de los inmigrantes, y en buena medida por el hecho de que inmigrantes jóvenes que consumen redes sociales aceptaron también entrar en esa situación. Entonces, toda la racionalidad del análisis contrasta mucho con el tipo de irracionalidad, o en todo caso de cuál fue la racionalidad que fue guiando el conflicto político norteamericano los últimos años, y hacia dónde avanza y dónde aparecen los actores colectivos capaces de preservar una dimensión elemental de la vida comunitaria. Entonces tengo ese impacto en este momento, tengo esa impresión, porque además me parece, ya lo hemos visto también en Israel, que los vivimos como si fueran conflictos meramente locales y no los vivimos como jurisprudencia de cómo las élites van trabajando la relación, la lucha de clases y la forma de producir oprimidos y excluidos en este momento en todo Occidente. Entonces, por un lado, es cierto, ¿no? Uno mira lo que pasa allá, pero por otro lado uno vive un poco lo que pasa allá, sospechando que todo eso tiene consecuencias también acá. ¿Qué es lo que en Estados Unidos en esta elección se convalidó de lo que en la Argentina nace, crece y se desarrolla como tendencia en discursos, en pasiones, en formas de percibir a los otros, ¿no? En la falta de oposición de la oposición. Exacto. Sí. Pero mira, acá vale la pena mirar algo como un mecanismo, porque en este sentido tenés razón. El mecanismo, si bien la estructura no es exactamente la misma, ni el reparto del dolor es igualitario, conviene entender que hay algo que sí sucede, y es cómo la víctima potencial piensa: está bien que haya víctimas próximas a mí, pero no yo. Claro. En consecuencia, el razonamiento es: este es el mecanismo, esto es lo que hay que hacer conmigo adentro, no conmigo afuera. Y la esperanza se vuelve francamente cínica, y se vuelve una esperanza de identificación con el sometedor y de cero empatía con el resto de las víctimas de al lado. Claro, y así circulan significantes importantes como por ejemplo el nacionalismo.
En Estados Unidos ganó el nacionalismo, y el nacionalismo es lo contrario del liberalismo, y hoy todas las potencias y todos los países en el mundo van al nacionalismo, y en Argentina no, en Argentina tenemos a Milei que no es un nacionalista, por lo tanto, lo que habría que intentar construir lo más rápido posible es un nacionalismo, si es posible tipo trumpista, y la idea del nacionalismo queda totalmente despojada de sobre qué estructuras sociales, comunitarias y económicas se piensa esa idea. Se piensa sobre los elementos más básicos y reactivos de la sociedad. Exacto. Nosotros hemos dicho, yo he dicho más de 1000 veces por lo menos, que la calidad del debate político es la calidad de la educación pública. La educación pública en los Estados Unidos es catastrófica. Estados Unidos tiene 7.000 universidades, de las cuales varias miles son no malas, son muy malas. Además están las regulares, las buenas, las muy buenas y el top 10. Pero en el top 10, para llegar al top 10, primero tenés que calificar en términos, ya no estoy hablando en términos económicos, sino en términos educativos, para los cuales la educación pública norteamericana no te prepara. En consecuencia, tenés dos baches a salvar. Primero, tenés que poder pagar esto, y segundo, tenés que dar el PINET conceptual para ingresar allí. Ninguno de los dos PINET lo facilita la educación pública, salvo para personajes particularmente excepcionales como Obama. Hay gente que aún en condiciones muy terribles logra salvar esa dificultad per se. No hay duda que eso existe, pero eso es estadísticamente insignificante. Hay un viejo cuento que muestra que Henry Ford era un lustrabotas, y en la época en que Henry Ford era lustrabotas, había unos 400.000 lustrabotas más en Nueva York. Pues bien, los otros 300.999 se murieron siendo lustrabotas, y Henry Ford llegó a Henry Ford. Bien, esta sociología de la excepción, este planteo de que solamente aquellos que califican en estos términos son los adecuados, es una sociología, primero, mentirosa, y segundo, nos hace saber que los que pueden ingresar son estadísticamente insignificantes, y los que están no tienen que rendir ninguna de estas aptitudes, porque el hijo de Henry Ford no tiene ese problema. Vamos a hacer un punto y vamos a sumarlo a nuestro compañero Roberto Varga, que estuvo siguiendo todo el proceso electoral en Estados Unidos casi todo este año. Roberto, te sumamos acá al conversatorio. Quizás podemos hacer un poco de actualización de la noticia en desarrollo. No sé si a lo largo de la mañana se produjo algún tipo de novedad, Roberto. No, hay que insistir con la idea de que finalmente Trump gana en los 7 estados bisagra, en los que estaban en disputa. Falta contar un poquito, pero queda Nevada, Arizona y Michigan. Estoy mirando el mapa por las dudas que haya habido un cambio de tendencia. No, están todavía los 3 estados. Está cerca del cartón lleno, ¿no? Porque va a controlar el Senado, probablemente la Cámara de Diputados, y tiene una Corte Suprema donde había muchos jueces nominados en su presidencia, una Corte Suprema de corte conservador, ¿no? Exactamente. A mí me interesaba, recuperando una idea de lo que planteaba Diego y Alejandro también, una mirada por arriba, una mirada por abajo. A mí me parece que en una mirada por arriba habría que, por lo menos, plantear este interrogante. En 1980, con el triunfo de Ronald Reagan, una suerte de antecesor en muchos, sobre todo elementos estéticos, de Donald Trump. Ronald Reagan venía del mundo del espectáculo, era un actor y tenía una gran puesta en escena, cosa muy similar a la espectacularidad política de los Estados Unidos. De hecho, el eslogan MAGA viene de Reagan, ¿eh? El eslogan MAGA viene de Reagan. Lo estaba por comentar. Pero digo, los emparenta ese sentido de la espectacularidad en un mundo y en un proceso electoral occidental, y particularmente de los Estados Unidos,
con una gran tendencia a la espectacularidad, en eso están como muy de la mano, pero me parece que también pueden estar de la mano en cierto sentido fundante, ¿no? Reagan, recordemos que en su alianza con Margaret Thatcher y con el Papa polaco, tienen una cruzada definitiva contra el comunismo y ganan esa contienda, y la ganan claramente, y lo voltean al comunismo. Después podemos discutir si también el comunismo no se cae por sus propias debilidades, todo lo que querramos, pero lo cierto es que cae el comunismo. Hoy da la impresión que van a hacer una alianza de nuevo cuño, que tuvo cierta circunstancia de esplendor cuando gana Trump su primera presidencia, pero que se corta al perder en su intento reeleccionista. Ahora, cuando nosotros decimos en muchos lugares o en algunos lugares sensibles del mundo se está brindando con champán, es porque se está realmente brindando con champán. Lo hace Putin, lo hace Víctor Orbán, un personaje que suena menor en el rompecabezas, pero que no lo es para nada. Víctor Orbán es el encargado de armar la patrulla de extrema derecha en Europa, con un recorrido a todas luces, por lo menos en términos electorales, muy interesante, muy interesante. Es más, ha desplazado a Meloni en esa hegemonía europea por comandar las fuerzas de extrema derecha. Y allí se plantea claramente una reformulación de la OTAN y una reformulación de toda Europa. ¿Te puedo hacer una pregunta Europa, a ese razonamiento, un poco tomando lo que dijo Alejandro? Yo te preguntaría, también se brindan, quizás no con champán, Alejandro habló de un café o habló de otras bebidas, pero ¿cómo crees vos que se ve este resultado en China y en Rusia? No estoy a la altura intelectual para discutir con Alejandro porque lo conozco, lo sigo de la época de Clarín, yo vengo del palo desarrollista y yo sé que él respeta el desarrollismo. Y el desarrollismo tiene algo ahí con la necesidad, digamos, de cambiar de valor la estructura económica para aspirar a una mejor sociedad, ¿no? Y los chinos lo están haciendo. Creo que cuando Trump dice le voy a meter 60 puntos de aranceles a los coches chinos, no termino de interpretar por qué sería una buena noticia para China. La verdad, me parece que... No lo es para China, pero cuando Trump dice que va a hacer esto, China va a hacer una contramedida, muy probablemente, de exportaciones que a los Estados Unidos hacen hacia China, lo cual va a golpear sobre el mercado interno norteamericano. Este es un elemento, pero la idea de que vos podés estructurar, y esto es para un desarrollista un elemento clave, un sistema de contención arancelaria que no sea solamente transitorio, es una idea en la que no podés competir en el mercado mundial en las condiciones del mercado mundial. Dejar a China del lado del competidor fuerte del mercado mundial y actuar como actuaba, por ejemplo, un presidente sudamericano en condiciones anteriores, te hace saber que el equilibrio general del planeta ya no está en dirección a la victoria de Reagan sobre el comunismo aliado con Thatcher, sino que lo que sobrevive del comunismo, que es China, es la que está en condiciones de transformarse ya no solo en la locomotora económica del mundo, que ya lo es, sino en la locomotora política del mundo, que todavía no lo es. Y en la última discusión que se pone aquí es el dólar por cuánto tiempo va a seguir siendo la moneda de capacidad cancelatoria en el sistema financiero internacional, sobre todo cuando el precio del oro te hace saber la enorme desconfianza que el mercado tiene sobre el dólar. Vos incluías algo más, Alejandro, perdón, porque también es una pregunta para hacerles. Vos también incluías que la idea de Trump de retirar de la guerra de Ucrania supone que la OTAN se quiebra o por lo menos no tiene la misma consistencia y que eso es una victoria geopolítica ruso-china o china, ¿no? Sin ninguna duda. ¿Cómo leer esto? Pero perdón, ahí quiero meter una pequeña baza. Atención con esto. Trump está diciendo, señores,
integrantes de este club denominado OTAN. O ustedes invierten 2 puntos del producto de sus respectivas economías en armamento y tecnología, o si no, que los cuide su abuela. Yo me retiro de la escena. Esta, digamos, idea para los Estados Unidos, para el complejo militar industrial, que es un elemento basal de la economía norteamericana, es fundamental, porque ¿quién va a ser el proveedor del grueso de ese armamento y de esa tecnología si los países aceptan incrementar fuertemente su presupuesto en defensa? La industria militar norteamericana, el lobby militar, el complejo militar industrial. Sin ninguna duda, pero fíjate un segundo porque ahí hay un punto. Cuando él les plantea eso, olvida un pequeño detalle. Y el pequeño detalle que olvida es que los Estados Unidos viven en déficit comercial permanente desde hace 20 años. Estamos diciendo que los Estados Unidos pueden importar por más de lo que pueden exportar. Y este déficit es simplemente que cubren con emisión y títulos que compra después la Reserva Federal. Cuando Trump les dice esto, les está diciendo 2 cosas al mismo tiempo. Yo voy a seguir haciendo la política de la Reserva Federal y ustedes van a tener que sostener además la expansión que no puedo sostener por otra vía. Esto es, el retroceso evidente frente al crecimiento sistemático de la economía china le impone a Trump una relación mucho menos amigable con Europa. Y esto tensiona todo el sistema en su conjunto. Alejandro, si te leo bien, lo que vos estás diciendo es que Trump implica una conminación a Europa, de que sea ella, creo que estamos diciendo un poco todos lo mismo. Sí, seguro. De que ella entre en una dinámica de guerra real por la vía financiera. Además. Es decir, a sostener el aparato militar que Estados Unidos solo no puede sostener. Y aparato militar que Estados Unidos sostuvo desde 1945 hasta la fecha. Estamos pasando del plan Marshall, donde ellos sostuvieron a Europa, a un plan exactamente Inverso. Opuesto. Pero una conclusión para sacar, les pregunto si lo ven entonces. Entonces no es cierto que con Trump se termina la guerra en Europa. Se negocia la guerra en Ucrania, pero Europa se somete a una economía de guerra mayor a la que estuvo sometida hasta acá. Y al hacer esto, el mercado común europeo tiembla. Y ahí aparece la idea de la nueva derecha. ¿Me permiten poner en su lugar? una síntesis, digamos, o tratar de interpretar lo que están diciendo? Con los demócratas era una guerra tradicional, una guerra bélica, una guerra del siglo XX con conflictos como el que estábamos viendo en Medio Oriente, como el que estamos viendo en Rusia y la OTAN, y quizás con Trump podemos estar preparados para una guerra más de carácter comercial, digamos, que eventualmente después pueda tener un desenlace en una guerra más formal. No sé qué... Yo la duda que tengo con eso, Daniel, yo digo que desde arriba me parece muy consistente. Desde abajo me parece que por lo que estamos diciendo, políticas por las cuales la guerra es comercial supone para el bloque occidental una incentivación muy fuerte de la dimensión represiva. Y me parece que hay que pensar muy bien los núcleos en donde, por ejemplo, lo que pasa en Israel, que todo ese conflicto se lo viva como represión, no como guerra. Es decir, como control de poblaciones, justamente porque lo que está en juego es una austeridad brutal para sostener el aparato armamentístico. Y esto supone la expansión de la nueva derecha. Y ahí es donde vemos cómo Europa corre el riesgo de retroceder a la Europa anterior a la Unión Europea. Pone esta política en peligro la existencia misma de la Unión Europea. Esta es la crisis potencial que la victoria de Trump, en mis términos, supone. Lenin decía que había que convertir la guerra interimperialista en guerra civil. Me parece que eso mismo está haciendo Trump. Pero al revés. Transformando la guerra civil en guerra nacional. Exacto. Estamos terminando el conversatorio, nos quedan exactamente 9 minutos. Hablamos poco del impacto que puede tener sobre la Argentina. Claramente, bueno, lo hablábamos con Juan Gabriel Tocatlián, no es un tema que fue un insumo de la campaña, la situación de América Latina,
pero hay varios expedientes, ¿no? Está el expediente de Venezuela, está la situación de Colombia, está Brasil con el gobierno de Lula, y si uno repasa aliados de Trump en la región, encuentra uno, ¿no? Que es ni más ni menos que Javier Milei, ¿no? Y también muchos interpretan que Milei es un tubo de ensayo, un experimento que la derecha tiene aquí en la Argentina y que va a tratar de cuidarlo para que esa experiencia sea una experiencia virtuosa en función de eso, y va a tratar de alguna manera de tener un trato de privilegio con la Argentina, teniendo en cuenta que es un gobierno que claramente no hace falta ni... Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero Milei está alineado de alguna manera con Donald Trump. Ustedes, ¿qué hipótesis tienen con respecto a eso? Mira, si me dejan... Sí, claro. Perdón, Sí. Te dejo, Alejandro. No, por Adelante. favor. No, simplemente, por lo menos de mi parte, decir que creo que hay un elemento para seguir muy de cerca, y es el siguiente. Si esta política proteccionista que enunció Trump en la campaña, y que ya tuvo algún correlato cuando gobernó, porque Trump subió los aranceles al acero y subió unos cuantos aranceles gobernando, y si esto se torna de manera masiva en la mayoría de los productos importados que ingresan a los Estados Unidos, se prevé una revalorización del dólar. Bueno, para todas las economías periféricas, para todas las economías emergentes, un dólar sobrevalorado, por decirlo de algún modo, y con altos aranceles a la importación, generan complicaciones. Hasta economías reprimarizadas como la nuestra, recuerden cuando Macri gobernó, que fue paralelo a Trump, nos subieron los aranceles a los limones. Ajá. Entonces, tengamos en cuenta que es muy probable que esto, que tiene un enorme emparentamiento ideológico, porque son muy similares en muchas cosas, Trump y Milei, puede quedar en eso, pero después, al andar en la ruta, digamos, de la economía de nuestro país, tengamos unas cuantas complicaciones. Para ir cerrando, Alejandro, tenemos 2 minutos y medio. Bien. Yo diría lo siguiente, partiendo de la lectura que acaba de hacer el compañero, que yo comparto, tengo la impresión de que aquí hay más ilusiones que materialidad real. Yo creo que efectivamente la primera cosa que va a suponer la batalla arancelaria es que para la Argentina, China como mercado se va a volver todavía más importante de lo que es hoy. Este es el primer elemento. El segundo elemento es, cuidado, la expansión de la derecha viene por la lógica general, no por la lógica ideológica. La lógica ideológica es básicamente el formato discursivo que adopta esta expansión. La base material es la crisis. El retroceso hacia condiciones nacionales es una exacerbación de la crisis y una potencialidad peligrosa en dirección militar. No es imposible que la guerra entre países europeos vuelva a ser una posibilidad inmediata. Yo voy a decir algo que quizás quema un poco los papeles, pero para mí una de las consecuencias que tiene todo esto es lo que yo llamaría la crisis del peronismo, en el sentido de que está a las claras que la única posibilidad de revertir los efectos negativos de esta situación es el fortalecimiento de actores que sean los actores que pueden forzar zonas de igualdad. Y en este momento el balance de que esos actores sean migrantes, sean feministas, sean militantes, sean sindicalistas honestos, sean justamente los actores que por balance que se viene haciendo en la política argentina, sean descalificados como progresistas o agendas woke o agendas, sean descalificados, lo que hace es que este regreso a lo nacional que dice Alejandro sea gestionado de una manera radicalmente desigualitaria. Me parece a mí que la crisis de los actores que pueden promover igualdad es el peor balance de lo que estamos enfrentando, que nos sitúa en un lugar muy minoritario y que nos hace repensar estrategias políticas. Bueno, hemos terminado un nuevo conversatorio. Les agradezco mucho la participación de Roberto Varga. Le dedicamos casi el conversatorio completo. Queríamos hablar un poco también de la situación local, pero nos absorbió, por supuesto, completamente el impacto de las elecciones en Estados Unidos.
Contundente triunfo de Donald Trump desde el punto de vista aritmético. Realmente hizo de las 3 participaciones electorales que tuvo Donald Trump, esta es la tercera participación consecutiva, esta fue la mejor, ¿no? Hay que decir, por lo menos en términos porcentuales, en el recorrido del colegio electoral, entre otras cuestiones, y además estaría en condiciones de controlar la Cámara de Representantes, lo que sería la Cámara de Diputados, también no perdería el control de la Cámara de Senadores, tiene una Corte Suprema donde la mayoría de sus miembros tienen un origen conservador, o sea, casi que diríamos cartón lleno, el escenario que se le presenta a Donald Trump, que estaría subiendo el 20 de enero al mediodía. Falta un tramo largo, falta todo lo que resta de noviembre, todo lo que falta de diciembre, faltan más de 2 meses, una larga transición en los Estados Unidos. Alejandro, muchas gracias por todo. No, gracias a ustedes. Gracias, querido Roberto Vargas, amigo y compañero. Un abrazo muy grande. Muchas gracias también, compañero Diego Stulba, gracias a todos. A vos, Dani. Espero que haya salido bien, yo salí vía remota, próximamente voy a volver al estudio. Nosotros nos volvemos a ver en el día de mañana, a las 10 de la mañana, de 10 a 12, aquí en M530, en Somos Radio. Sigan escuchando la radio, ya llega el show radial de Felicita Bonavita. Será hasta el día de mañana. Chau. What's the matter with your life?